A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa. Como ustedes conocen, en las últimas semanas hemos estado haciendo un análisis de varios temas en el campo económico y financiero. Hemos hablado sobre las finanzas públicas, sobre el sistema monetario, hemos estado con el representante de los gremios de la agricultura, hablando sobre el sector agropecuario, con el gremio del sector minero, y hemos estado en función de eso pues dando una serie de sugerencias. Y también les recuerdo que estuvimos con el presidente del jubilado analizando el tema que tiene que ver con el sistema de pensiones y la situación financiera bastante delicada que tiene el Seguro Social ecuatoriano por el hecho de que el gobierno no paga lo que tiene que pagar al Seguro Social. Y el seguro se está consumiendo las reservas que tiene. Eso es altamente peligroso, habíamos dicho algunas veces, hacia el futuro. Hoy, una vez que el Ministerio de Finanzas ha enviado una serie de reformas, una nueva proforma presupuestaria frente a las recomendaciones que hizo la Asamblea para la primera proforma para el presupuesto del año 2019, hemos creído conveniente charlar sobre ese tema, sin que esto significa que vamos a criticar por criticar, sino a dar unos comentarios, hacer un análisis objetivo, pragmático, real, de estos cambios en la proforma que sugiere el Gobierno Nacional frente a las 17 recomendaciones que la Asamblea hizo con respecto a la proforma anterior, y en la que el Gobierno ha acogido pocas recomendaciones. En mi juicio personal, digamos, son cambios cosméticos, por ponerle un nombre generalizado, pero sencillamente queremos en forma detallada, analítica, objetiva, tratar el tema con un experto en esta materia, que ya ha estado en otros programas con nosotros, el economista Jaime Carrera, que es director ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal, organismo no gubernamental que se dedica al análisis económico de tipo fiscal, de las finanzas públicas, como también análisis económico con respecto a la situación monetaria del país y al tema financiero público y privado. Jaime, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Cuénteme cómo ve usted las sugerencias que ha dado el gobierno al enviar la nueva proforma a la Asamblea Nacional, y que la Asamblea tiene 10 días para tomar una decisión. Y entiendo yo que la Asamblea tiene dos grandes posibilidades, opciones. La primera, insistir ante el gobierno en sus 17 recomendaciones. O segundo, sencillamente aceptar lo nuevo que manda el gobierno. ¿Cómo ve el asunto de ciertas reformas que sugiere el gobierno nacional? ¿Suenan razonables? ¿No suenan razonables? ¿Qué implica para las cifras de déficit fiscal con esta nueva proforma? Y segundo, para las unidades de financiamiento. Por favor, Jaime. Partamos primero de un hecho más estructural, ¿no? Partamos de las reformas, de las sugerencias que hizo la Asamblea. Ya, las 17. Las 17. Si miremos qué es lo que debería esencialmente observar una Asamblea, hay una regla constitucional que dice que los ingresos permanentes no deben ser menores que los gastos permanentes. Los gastos permanentes son los gastos corrientes. Esa es una regla que la Asamblea está en el marco legal. Está en el marco legal. La Asamblea debió digerirla, discernirla de manera cuidadosa
De eso prácticamente no se ha dicho nada. Y esa regla viene de una reforma legal que la misma Asamblea la aprobó. Exactamente. Y que hoy no han analizado detalladamente esa regla. Exacto. Y eso Ya. está en la Constitución, además. Ya. Y es fundamental porque si los ingresos permanentes son menores que los gastos permanentes, quiere decir que se necesitan reformas para bajar el gasto Claro. corriente. Ahora, ¿no? para que se esclarezca para las personas que nos escuchan, ¿qué le llaman ingreso permanente y gasto permanente? Ingresos permanentes esencialmente son los tributos, ¿no? Recaudaciones tributarias. Claro, es lo que permanentemente... Ingreso petrolero, no. Ingreso petrolero, No es permanente, ya. Esencialmente los Ya. tributos. Y lo otro que debió haber el Congreso analizado Ajá. con absoluto rigor es si las reglas macrofiscales que hace poco se aprobaron por la misma Por la Asamblea misma Asamblea. cumplen en Ya. estricta dimensión lo que dicen las reglas. Claro. Las reglas dicen que debe reducirse el déficit primario hasta alcanzar equilibrio en el 2021. En la Déficit primario significa déficit sin el sin cálculo de considerar intereses, los intereses. desde Ya, la deuda. ya. Y si usted mira las observaciones, no hay una sola mención, A a esa al regla. cumplimiento Si de se las cumple o no reglas se cumple. macrofiscales. Claro. Ya. Y Primera falla de la Asamblea, de la Asamblea y también del del mismo gobierno también, Ejecutivo, del del mismo ministerio, porque gobierno, debieron ¿no? haber tenido el cuidado de Exacto. respetar lo que dice la disposición legal. Y explicarlo con absoluta Ya. claridad. Además, debo indicarle que hay un informe del Fondo Monetario que analiza todo el manejo fiscal del país, todas sus cuentas. Y una de las recomendaciones obvias es tener mecanismos claros de hacer un seguimiento con absoluto rigor del cumplimiento de las reglas fiscales, porque Claro, si no claro. se pierde credibilidad. Ajá. Entonces, la reflexión primera es esas observaciones que se ha hecho la Asamblea, que hizo la Asamblea, tienen deficiencias, Y son muy generales son muy también. generales, conceptuales. Claro. Es lamentable porque se ha perdido el rigor en la concepción del manejo, de la observación de estos temas, ¿no? Y lo que hizo más bien la Asamblea, en lugar de preocuparse de si el déficit se reduce, si se cumplen las reglas, lo que dice es incrementen más dinero para las universidades, reduzcan los ingresos, que significa más déficit. Entonces, la Asamblea en esas observaciones lo que hace más bien es profundizar el déficit fiscal y los problemas. Ese es el antecedente. Ahora eso se envió al Ejecutivo y el Ejecutivo devolvió, hay en la página web este dato de finanzas, la relación de cada observación con lo que hace, ¿no? Ya. Y como usted bien lo dice, se hacen cosas muy cosméticas, pues, ¿no? Ya. Se dice, voy a reducir 135 millones más en sueldos y voy a incrementar a las universidades lo que piden. Claro. Entonces, neteando. Neteando no pasa nada. Ya. Con el antecedente además de que el presupuesto ha perdido una total credibilidad, porque usted puede poner cualquier número allí en el presupuesto y el Ejecutivo tiene la facultad de incrementarlo o reducirlo en el 15%. 15%, sí. Por eso es que si es que alguien que nos ve y nos escucha es minucioso en mirar la ejecución de los presupuestos, al final los presupuestos aprobados nada tienen que ver con lo que se ejecuta al fin del año, y si uno se revisa los supuestos como está, al final eso es totalmente cambiado durante el año. Usted diría No que ese sirve. 15% es excesivo Es excesivo. en la facultad que tiene el Ministerio de Finanzas. Sí, Ya. señor. Debería ser máximo. Hace años, usted recuerda, era el 5%. Ajá. El 5%. Y en otros países, el Ejecutivo no está facultado para modificar. Sino el que presupuesto. tiene que ir al Congreso. Tiene que ir al Congreso para Ya, la modificación. ya. Pero aquí Y negociar, pues. Y negociar, pues. Claro. Y negociar políticas públicas, ¿no? Claro. Pero aquí hay esa gran liberalidad. Otra observación que ha acatado el Ejecutivo es que el Congreso le dice, como el precio del petróleo está bajando, modifiquen eso, ¿no? Ya. Entonces, $50, si mal no recuerdo. $50, dice el Ejecutivo. Pero lo que le dice a la Asamblea es, ya bajamos a $50
y bajamos el monto de la importación de derivados, pero no hay ningún cálculo, no hay ningún sustento sólido, simplemente le dice, esto es así. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en el registro, en la ejecución de esto y en el impacto, porque dicen a $50 le bajo el precio del petróleo y eso me va a significar creo que 800 millones menos, algo de eso. Y luego dicen bajo el valor de la importación de derivados, claro, ¿no? De 4.800 a 4.200, 4.300 millones de dólares, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, esto tampoco ha analizado la Asamblea, ¿no? Esta cuenta de importación de derivados es una cuenta que este rato le deja en 4.300 millones de dólares. Pero si el Estado va a gastar en importaciones 4.300 millones, ¿cierto? Importa los combustibles y los vende aquí, pero al venderlos no recibe los 4.800, recibe a lo mejor unos 800 millones menos por el subsidio en la venta de los combustibles. Claro. Entonces uno dice, esos 800 millones que faltan, ¿de dónde salen? ¿En dónde están registrados? Claro. Eso es parte del déficit público. Pero sobre esa cuenta hay una confusión brutal. Hay una confusión Debería tremenda. haber una transparencia total del gobierno, ¿no? Una transparencia, no solo de esas cuentas, sino de todo el tema petrolero. Ya. Porque hay unos grandes vacíos. Si hacemos esta simple operación, si el Ecuador produce 200 millones de barriles ¿no? al año y los vende a $50, tendría 10.000 millones. Claro. Asumiendo que lo vende todo. Claro, ¿no? claro. Y si de esos 10.000 millones al presupuesto entran 1.500 millones. En algún lado ese se queda tránsito, ¿en dónde se queda todo claro, eso? Claro. Entonces se queda en darle para los costos a las petroleras, sueldo, salario, en importar derivados, se queda en darles a las privadas, se queda en las preventas. Claro. ¿Alguien en el país conoce exactamente ese tránsito claro. ese intermedio de estas dos no hay información del gobierno? No hay ninguna información. Claro. Entonces hace falta claridad total en esto, porque además en el tema petrolero se vende el petróleo, pero no todo entra al presupuesto porque las petroleras tienen deudas. Claro. Hay que pagarle a las petroleras privadas pagando a las petroleras por su servicio, claro. Ya, entonces, en esta crisis de liquidez que tiene el Estado, si la caja pública está pero en inanición permanente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las empresas petroleras? Les da cada vez menos plata a las petroleras. Claro. Y el gerente de petróleos dice, bueno, si no me dan dinero, no puedo producir. No puedo cumplir las metas. Y si no produzco, ustedes no tienen plata. Claro, y además tengo deudas. Claro, entonces, es todo un estrangulamiento. Aparte de eso, ¿no? Jaime, el Ministerio de Finanzas dice en materia de sueldos y salarios, antes iba a reducir la nómina en 70 millones. Ahora dicen que van a reducir en 200 millones. ¿Ahí hay alguna explicación qué es lo que van a hacer? No hay ninguna explicación. Y yo me atrevería a asegurar, y eso lo vamos a ver en la ejecución, que va a ser muy difícil que reduzcan, porque el papel aguanta todo, ¿no? Usted puede reducirle en salarios. Claro, en el papel. Y después incrementa. Es lo que pasa si uno mira el presupuesto de este año nomás, con intereses de la deuda. ¿No? Le pusieron el presupuesto codificado 2.300 millones. Y eso se va a 3.000. ¿Y cuánto van a pagar? 3.000. Se va a 3.000. Entonces después tienen que regular los presupuestos. Una estimación muy equivocada. Sí, pero Jaime, eso significaría que no hay, o parece que no se va a desarrollar la voluntad política de que en sueldos y salarios realmente se reduzcan. No creo que va a cumplirse eso. Incluso hace unos días salió una declaración del viceministro de Finanzas, Carrillo, ¿ya? Y le preguntaban ¿por qué están reduciendo solo 70 millones? Él no dijo que iban a reducir más. Solo dijo es que hay escalas, hay en sueldos y salarios, Fuerzas Armadas, policía, es muy difícil reducir, etcétera, etcétera. Sí hay que tener presente incluso en el tema salarial lo siguiente. Si solo suben cada año inercialmente ciertos sectores, porque hay escalas en Fuerzas Armadas, hay escalas en policía, en maestros, en salud.
Solo ese incremento por las escalas significa alrededor de un 3,5% del total, son unos 350 millones de dólares. Si es que solo se mantuviese la masa salarial en el mismo nivel, quieren decir que de otra manera tienen que reducir 355 millones de dólares para mantener la masa salarial estable. O decirle, pues como política, decirle a todas esas instituciones que tienen esa cláusula de subir. No aumentos. No aumento y liquidado el asunto. El Ecuador, y esto se va a ver en el futuro, ha llegado a ese punto, César. El problema estructural es de tal manera, que inversión ya no se puede reducir, ya ha llegado a un mínimo. Claro. Hagamos sobre estos números, ¿no? Si el déficit fiscal el próximo año es 6.000 millones, hagan lo que hagan los números de 6.000 millones. Y ya la inversión se ha reducido a un mínimo, no hay cómo reducir más. Solo para bajar el déficit a 3.000 millones. Hay que endeudarse. ¿Qué tiene que hacer? No, para bajar el déficit, tiene que combinar generación de ingresos y reducción de gastos. Pero digamos que no quieren generar ingresos. Digamos que para bajar el déficit de 6.000 a 3.000 hay que reducir gastos. La presión es sobre nómina. La presión sobre gasto corriente. Entonces tendrían que reducir gasto corriente 3.000 millones. Ya. Ahora, Jaime, con estas reformas suaves, para ponerle en una palabra más conveniente, por decirlo así, uno hace para el 2019, suponiendo que el Congreso apruebe eso, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo quedaría el déficit programado con estas reformas o con esta nueva proforma, cómo quedaría, y las unidades de financiamiento, cómo quedarían para el año que viene. El mismo déficit no se modifica, según lo que mandan, el déficit es casi el mismo valor. Pero en ese déficit hemos analizado, están como ingresos petroleros un pago de las amortizaciones de las preventas petroleras. Que eso realmente no es ingreso. Que no es ingreso, lo mismo las ventas de activos, que no es ingreso. El déficit es 6.000 millones. Y eso desde el punto de vista metodológico. Metodológico. Además, no solo metodológico, porque encaja. Eso es caja, efectivo. Estos van a necesitar caja. Las necesidades son 10.000 millones de dólares para el próximo año. Las unidades de financiamiento. Entre déficit y más o menos de cuánto, 4.000. Déficit 6.000. Más 4.000 de amortizaciones, 10.000. De deuda, 10.000. 10.000. Y sin considerar otros pasivos más que hay por allí, deudas atrasadas, al seguro social, deudas por ejemplo, flotantes, al seguro social, etc. Eso es inviable. La cosa es demasiado complicada. Claro, por eso es que yo digo que si bajando el déficit a 3.000 incluso, ya son 3.000 más 4.000, 7.000 millones, que aún sí, así y hay que financiarlo. Y hay que financiarlo, más otros pasivos. Hay dos informes recién que salieron, que me los hicieron llegar, de JP Morgan y de The Economist, sobre la economía ecuatoriana. Y en ambos casos se establece que las necesidades de financiamiento de aquí al 2022 van a ser en promedio entre 9.000 y 10.000 millones anuales. Anuales. Eso no es, eso no es Pero viable eso, para el Jaime, país. implica en la realidad una presión enorme para que el gobierno tome decisiones para crear nuevos ingresos y para reducir realmente el gasto corriente. Yo digo, le pregunto, porque por ahí pues varias personas, entre ellos creo que también usted y yo, hemos dicho, hay que aumentar el precio de los combustibles de una sola vez, nada de cosa gradual, a un nivel que permita tener al gobierno de 1.500 a 2.000 millones de dólares anuales, uno. Dos, hay que enviar una reforma tributaria, o por lo menos aisladamente, para aumentar el IVA, por lo menos en mi juicio, de 12 a 15, 3% más, que significaría 1.500 millones más. Y luego hay que reducir de aquí a diciembre del próximo año el 10% de la nómina, póngale 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares más otros, entraría a un volumen de recursos que entra al Estado y que se ahorre el Estado, importante, ya no sencillamente para seguir gastando y gastando y gastando, sino para ir cerrando la brecha, pues, sí, para que luego crear el camino para tener un superávit fiscal el día de mañana y con ese superávit fiscal ir bajando la deuda, porque si no se tiene superávit fiscal, la deuda no puede bajar. Reducción. Lo que usted dice es lo que hay que hacer, porque no porque se le critique al gobierno, porque diga el fondo, sino por la realidad, por la realidad, por la realidad, los hechos. Es que el Ecuador ha llegado a un punto en el que tienen que enfrentar lo que se llama reformas estructurales. Claro. Es decir, donde ya no tiene salida el país.
Entonces no hay otra manera de arreglar esto, ¿no? Porque además hay que tener presente lo siguiente. El Ecuador no tiene que persistir en financiar déficits elevados. Tiene que reducir el déficit, que es una cosa diferente. Y financiar la reducción, a medida que va reduciendo. Y los pasivos. Porque además eso es muy costoso para el país. Mire lo que está pasando. En intereses de la deuda pública total. El año 2015 se pagaron 1.500 millones de dólares. El 2019 se van a pagar 3.500 millones de dólares. De intereses. Solo de intereses. Deuda pública interna y deuda pública externa. Ese peso del servicio de la deuda es enorme. Y es enorme. Y además, César, no olvidemos que estamos en una economía dolarizada. Si el próximo año vamos a pagar por intereses externos unos 2.200 millones, por amortizaciones externas otros 2.200, 4.400, más 4.000 o más de importación de derivados, 8.400. Esa es una carga de salida de dólares de un peso para la balanza de pago tremenda. Claro. Y no olvidemos que este rato el Banco Central tiene serios problemas con sus reservas y que la liquidez de la economía en general ha bajado, que los bancos tienen que ajustar su crédito a los depósitos. Es decir, no es solo el tema fiscal el problema. Hay varios temas en toda la economía. Entonces eso tiene que entenderse en el país, ¿no? Por todos los sectores. Ahora, Jaime, el presidente y sus ministros, pues varios ministros han ido a China, ¿no? Y está terminando en unos días pues todo el diálogo. Pero entiendo, la información que hay en este momento es que hay prácticamente 1.000 millones de dólares, 3 o 4 préstamos, pero como 1.000 millones de dólares, que han conseguido para aliviar la situación fiscal, con una tasa de interés más o menos como 6,5% a 6 años plazo, etcétera, etcétera. Y según la información, ojalá que esto sea cierto, de que ahí no hay garantías ni cruce con petróleo, sino que China o los organismos de China se han conformado a decir garantía soberana del gobierno. ¿Qué comentarios puede hacer sobre eso? Suena positivo porque mes de diciembre son 2.000 millones de dólares que necesitan, por lo menos. Pues, bueno, ¿no? es positivo porque además el Ecuador o el gobierno no tenía alternativa, ¿no? Ya. En diciembre necesitan como 2.000 millones de dólares solo para sueldos de 13º, casi 2.000, 1.200, 1.300. Para el servicio de la deuda, entre interés y amortización son unos 800. Es decir, el peso es grande. Aún con esos 900, porque son 900 los que van a entrar de China en efectivo a la caja, les faltaría más de 1.000 millones. Entonces, tal vez la reflexión para el país tiene que ir en esta dirección. Mire lo que se ha hecho todo este año para financiar el déficit y los pasivos, a pesar de haber reducido el déficit. 3.000 millones de bonos en enero. ¿No? Préstamo del FLAR, 368 millones. Venta anticipada de petróleo, otras preventas, 695 millones. Préstamo de Goldman Sachs, 500 millones con garantía de 1.200 millones en bonos. Préstamo de Credit Suisse, 500 millones con garantía de 1.250 millones de bonos. Otro préstamo de 100 millones con el Credit Suisse. Préstamos de bancos, de multilaterales. ¿Puede el país todos los años vivir mes a mes en esta angustia de financiamiento? Sí, pues no. Eso no es sostenible. O sea, imposible. No es sostenible. Entonces, si no se da un giro para darle solidez a esto y tener una programación, decir 2019 va a ser mi déficit, mis necesidades, yo en tales fechas salgo a los mercados y coloco y se acabó el problema. Entonces, para eso necesita usted un orden pero estricto, ahora, Jaime, ¿no? Con estas problemáticas se vuelven cada vez más complejas y aparentemente parece ser que el gobierno no logra percibir que su ministro de Finanzas se ha convertido en pagador porque anda buscando plata por todos lados para pagar sueldos y salarios, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez recomendamos, usted y yo hemos coincidido, y yo coincido, en que irremediablemente ya no tienen alternativa sino que armar un programa sólido con medidas ABC, etcétera, para ir al FMI y conseguir la asistencia financiera del FMI que lideraría a los otros bancos multilaterales como Banco Mundial, Banco Interamericano, corporaciones, para tener un préstamo en mejores condiciones, más a largo plazo, para ir resolviendo poco a poco los problemas, pues, no solamente de
de la cuestión fiscal, sino también el balance del Banco Central, que anda con unos problemas sumamente serios. Entonces, usted no insistiría en esa recomendación. Yo insisto en eso, Jaime. No solo insistir, sino que esto va a ser imperativo para el país. Porque el Ecuador no tiene una economía dolarizada y no tiene nadie quien le auxilie cuando tiene estos problemas. Porque, por ejemplo, en la Unión Europea hay el Banco Europeo, hay todo mecanismos que pueden auxiliar. Pero y todos ellos auxiliaron, por ejemplo, para salvar a Grecia. Para salvar a Grecia y en general a todos los países que tuvieron problemas. Entonces, en el caso del Ecuador, ¿quién le puede dar una cantidad importante de recursos al país? Es el Fondo Monetario. ¿Cuánto cree usted que el fondo, junto con otros organismos multilaterales, pudiera conseguir el Ecuador si arma un verdadero programa de ajuste? Yo creo que entre el fondo y colateralmente el Banco Mundial, entre los dos, se puede obtener entre unos 8.000, 9.000 millones. 8.000 o 9.000 millones de dólares. Y de ese dinero, el Banco Central tendría que el Estado tomar ese dinero para fortalecer las reservas líquidas. Pagarle los bonos al Banco Central y fortalecer la reserva líquida y el resto hacer que contribuya a la sostenibilidad fiscal en un programa serio y sólido, ¿no? Ya, Jaime. Estimados amigos y amigas, fíjense, hemos estado hablando sobre el presupuesto general del Estado, la nueva proforma, y hemos concluido con el economista Carrera de que es necesario no solamente transparencia, etcétera, sino que es insostenible la situación fiscal. Y hay que crear ingresos y hay que reducir gastos. ¿Y cuáles son estos ingresos? Lamentablemente, distinguidos amigos, como muchas veces hemos indicado en este programa, hay que subir el precio de los combustibles. Hay que terminar con ese subsidio. Y algunas veces yo personalmente en otros foros me he permitido indicar el nivel de precio de la gasolina extra o corriente, del diésel y del gas también. Y hay que subir la del gas, aumentando naturalmente el bono de desarrollo humano para no perjudicar a la gente de bajos ingresos. Pero aparte de eso es necesario aumentar el IVA, no bajarlo, no reducirlo en 3%, para que entre ellos tener pues 3.000 a 3.500 millones de dólares. Pero eso tampoco le dará suficiente margen para la sostenibilidad fiscal del próximo año y del año 2020. ¿Qué más hay que hacer? Reducir el tamaño del Estado pero en forma específica y concreta. ¿Qué significa eso? Que la nómina, como hemos estado charlando aquí con don Jaime, sencillamente hay que bajarla en 10%, que eso implica cerca de 1.000 millones de dólares a diciembre del próximo año. No se puede votar a un montón de gente de la noche a la mañana, no, eso tiene que ser gradual en los próximos 12 meses, mes a mes, porque hay exceso de gente, no digo de militares, no digo maestros y maestras, no digo enfermeros, enfermeras, ni médicos, no. Digo la planta general. Varias veces hemos dicho, y aquí estuvimos con alguien de petróleo que decíamos, que en las dos empresas petroleras habían 12.000 personas, cuando solamente es necesario 6.000. En la Cancillería hay más de 500 personas que están de más, por ejemplo. ¿Sí? Ya no el gobierno nacional, pero ve el Seguro Social ecuatoriano. Entonces, sí hay margen para decir, muy bien, reduzco el número de empleados públicos. Yo sé que eso es complicado, difícil a veces de tomar la decisión. Yo sé que también una serie de familias, de personas, hombres y mujeres, quedarán sin empleo, etcétera, y de repente en el sector privado no está preparado para absorber eso. Y eso implicará, lamentablemente, un costo que implicará, pues, sencillamente un aumento del desempleo. Pero lamentablemente, los 10 años anteriores, en el gobierno anterior, crearon toda esta situación. El presidente de la República no tiene responsabilidad en eso es cierto. Pero el punto es que no están tomando las decisiones que la economía necesita. No podemos correr el riesgo de iniciar el camino de Grecia, que Grecia fue salvada, mi amigo, por Europa, más que por el Fondo Monetario, ¿sí? Y nosotros no tenemos, pues, a Europa para que nos ayude. Tenemos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y llegó la hora, como varias veces hemos dicho, y el gobierno se está atrasando, amigos. Eso es un error del gobierno. Hay que hacer contactos de una manera firme al FMI, que permitirá a ese organismo liderar con los organismos multilaterales para obtener un préstamo que ha dicho don Jaime Carrera, aquí más o menos de 8 a 9.000 millones de dólares, que servirá para ciertos propósitos X y Z. Pero antes de ir al fondo hay que tener todo un programa sólido y haber tomado las decisiones para que mañana el fondo no venga a imponerme condiciones a mí. Yo mismo, convencido como gobierno, hago las cosas y le vendo ese programa al FMI. Ya ha pasado
con gobiernos anteriores, no con el gobierno anterior, pero sino gobiernos anteriores al gobierno anterior. Señores, la situación fiscal no es sostenible. Gobierno ecuatoriano, tienes irremediablemente que actuar en forma seria, sólida, jugándote un poco el capital político que todavía queda al gobierno. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.